Muy bien, mis hermanos. No sé cuántos de ustedes se declaran fans o de repente seguidores, ¿no? O han leído de repente uno que otro cómic, o han visto de repente alguna que otra película de Marvel, la saga de Marvel, ¿verdad? ¿Han visto? Capitán América, Spider-Man. ¿No? Ahí tenemos definitivamente varias películas, ¿no? Muchos de ustedes seguramente son seguidores, son fans, como menciono, ¿no? Pero cada uno de los personajes al menos tiene una que otra vestimenta, ¿verdad? Tiene una que otra forma de vestirse, traje. Y cada uno va a resaltar un poco más su herramienta o su arma en cual va a pelear. Por ejemplo, el Capitán América, ¿cuál es su arma que siempre está usando? ¿Cuál? Su escudo, ¿verdad? Exacto, ahí está su escudo, ¿verdad? ¿Y de qué material es su escudo? ¿Recuerdan? ¿Cómo, hermana? Vibranium, ¿no? Algo así creo, ¿no? No es titanium, por si acaso, ¿no? O el versículo de memoria de hoy. No se acuerda. Génesis 1:1. Muy bien. Del hombre araña, su herramienta o su arma, ¿cuál es? Innata. Claro, ¿no? La tela de araña. Bueno, la cosa es que mientras más vamos acercándonos justamente a nuestra serie de lecciones basadas en la carta de los Efesios, Pablo nos va a presentar a un soldado que está muy bien vestido para la batalla, a un soldado muy bien equipado para la batalla. Este soldado no solamente tiene una herramienta predilecta, tiene varias cosas que le van a ayudar a estar firmes para la batalla, a estar firmes para la pelea. Y la cuestión es que Pablo, en esta porción que nos va a presentar y que vamos a ir viendo poco a poco en estas semanas, nos va a mostrar cuál es su uso y a qué corresponde en la vida del creyente. Hasta ahora podemos mencionar que el apóstol Pablo nos ha venido mencionando en toda la carta de Efesios, al menos en 4 llamados que hace a los creyentes. Primeramente es un llamado de la muerte a la vida, es un llamado que nuestro Señor nos hace. Va pasando la carta, Pablo también va a hacer otro llamado a que el Hijo de Dios, este hombre o mujer que ha pasado de muerte a vida, ahora pueda vivir o andar como un hijo de Dios. El llamado es a andar como hijos de Dios y no como los gentiles. Eso es lo que el apóstol Pablo va a resaltar en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia muy clara, muy marcada en cómo debe vivir un creyente, un hijo de Dios, ante las demás personas que aún no han venido a los pies de Cristo. Otro llamado que Pablo nos va a hacer y que justamente observamos la semana pasada es el llamado a vestirnos de la armadura de Dios. No como el Capitán América, no como el Hombre Araña, no como cualquier otro personaje de Marvel, sino nos manda a vestirnos de la armadura que nuestro Señor ha puesto a nuestra disposición. Capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo va a decir, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta? Este es el tercer llamado. Y otro llamado que el apóstol Pablo nos va a hacer es el llamado a estar firmes, a estar firmes. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Versículo 14 del mismo capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, va a decir el apóstol Pablo. Pero yo no quiero tomar toda esta porción de una manera separada, porque es un conjunto, y quiero que leamos toda esta porción, por favor, para que podamos tener bien claro el panorama de cómo Pablo va a ir desarrollando la enseñanza también de hoy. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta allí nada más. Hasta allí nada más. El apóstol Pablo empieza en el versículo 14 diciendo, estad firmes. Y ese es el llamado que vamos a ver en el día de hoy, en el cual podemos ver allí el tema de esta noche, la armadura del creyente, el cinturón de la verdad. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La cuestión que el creyente, mis hermanos, es llamado a que podamos estar en esta batalla que estamos peleando espiritualmente. Debemos de estar firmes, debemos de mantenernos firmes. Usted entró en esta batalla desde el momento que rindió su vida a Cristo. Esta batalla, esta pelea no es opcional. Esta batalla, esta pelea no es algo que usted puede estar en un punto neutro. Sencillamente usted está en esta batalla. Está peleando usted en esta batalla, mis hermanos. Sencillamente usted pertenece a uno de los bandos que se presentan en esta batalla espiritual. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está en el lado correcto de la batalla. Usted pertenece al ejército de Dios. Y si usted está sin Cristo, usted no ha tomado una decisión de rendir su vida a Cristo, usted está siendo parte del ejército del diablo. Decir yo estoy en un punto neutro, algunos deben pensar por allí, sencillamente es pelear para el ejército del diablo. Es estar favoreciendo para ese ejército. Es estar ayudando para ese ejército en todo sentido. No podemos tener un punto neutro, mis hermanos, en esta batalla. El creyente no puede elegir un punto medio aquí. Y nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a enfrentar a luchas, nos vamos a enfrentar a circunstancias, conflictos, a peleas constantemente. Y eso lo podemos ver en toda nuestra vida, en todo tiempo. Peleas con la carne, peleas con nuestro pecado, conflictos de intereses en nuestra misma vida espiritual, conflictos de intereses en el trabajo que están allí peleando para desobedecer, pecar, haciendo prácticas que no glorifican a Dios, en tus estudios, en tu casa, en tu familia, en cualquier otro lugar. Se presentan diferentes tipos de situaciones para que desobedezcas a Dios. Como alguien lo presentó, un cristiano que deja de tener luchas contra el mundo, contra la carne y contra el diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado o en la complacencia. Ay, mira, hace tiempo que yo no tengo este tipo de lucha de lo que está hablando el hermano. Es más seguro que has caído de parte del diablo. Es muy probable que estás peleando de parte del diablo. Has caído en el pecado, o estás en la complacencia de ese mismo pecado. Sigue diciendo el autor, un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y ha dejado su puesto en las primeras filas del servicio. Allí mismo ha dejado su puesto y por ende ahora está viviendo, está sirviendo para los fines e intereses del enemigo. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos llama a pelear. Y no hago referencia a que usted saque ese indio que lleva adentro, ¿no? Algunos, amén, hermano, estaba esperando para sacar este indio que tengo dentro de mí. No me refiero a esa pelea física, me refiero a esa pelea espiritual. Nos manda a pelear, pero no en nuestras propias fuerzas. Nuestro Señor nos manda a pelear no en nuestras propias fuerzas,
tampoco con nuestros méritos, tampoco con las formas que nosotros creemos necesario pelear contra el enemigo. Nos manda a pelear, mis hermanos, en las fuerzas de nuestro Señor. Versículo 10 del capítulo 6, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí están nuestras energías que necesitamos. Allí está la recarga que necesitamos para nuestra vida, para poder estar firmes en esta pelea espiritual. Usted y yo debemos reconocer que nuestra única fuente de recarga, nuestra única fuente de energía está en Dios, en ningún otro y en ninguna otra cosa más. Nosotros muchas veces somos expertos buscando lugares o personas o cualquier otra cosa para poder recargar nuestra energía espiritual. Pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo, en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, aquí está la potencia que necesita el Hijo de Dios. Aquí está la fuerza que necesita el Hijo de Dios. Por ende, aquí están todos los recursos que el Señor ha puesto a nuestros pies a favor de nosotros. Recuerdo que mi hermano, mencioné también esto anteriormente, que peleó en la guerra con Ecuador, el CENEPA, ¿verdad? Peleó allí en esa guerra. Él desde muy joven se listó, nunca pensó que iba a pelear una guerra, pero al momento nada más estalló la guerra. Y obviamente tuvo que irse, estaba en la selva, Tarapoto, ahí nomás, cerca. No tenía ningún motivo, no había ninguna razón, ninguna excusa para no ir. Enlistado, llevado. Gracias a Dios él no estuvo en el frente de batalla, servía en otras cosas, pero él observaba cómo muchos soldados, muchos de sus promociones, jóvenes, sin ni siquiera tener tiempo de preparación, sin ni siquiera tener tiempo de preparación mental, física y demás cosas, eran traídos a través de un helicóptero y desde el cielo soltados todos los cuerpos. Cientos y miles muertos, no teniendo la preparación necesaria, y aún así, teniéndolo, muchos de estos jóvenes murieron allí. Para ir a una guerra hay que tener todo este tipo de fortaleza. Pasar días sin comer, tener una fortaleza física, porque no te vas solamente con un arma de 2-3 kilos. Incluso todo lo que llevas de equipaje pesa el doble que tú. Tienes que tener la capacidad física para llevar todo eso y la capacidad mental todavía para todo eso. ¿Se da cuenta? Muchos de estos jóvenes apenas llegaron y fueron enviados, no tenían la preparación. Pero cuando comparamos, mis hermanos, en la guerra que la palabra de Dios nos muestra que tenemos, nuestro Dios, nuestro buen capitán, nuestro general, el comandante, nos manda con todas las herramientas que tenemos. Nos dice, tú ni siquiera tienes que ganar. Porque usted y yo no vamos a ganar la victoria. Esa victoria ya lo tiene nuestro Señor Jesús. Esa victoria ya lo ganó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. A nosotros nos corresponde nada más pelear. Pero la victoria ya lo ganó nuestro Señor Jesús. Usted se va a pelear teniendo la victoria asegurada. Usted se va a pelear teniendo la victoria en sus manos prácticamente. Pero aún así es nuestra responsabilidad el pelear esta guerra, esta batalla que se nos presenta. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Usted no necesita un Red Bull, no necesita un Monster, no necesita ninguna bebida energizante para esto. Lo puede encontrar en su Señor. Lo puede encontrar usted en todo lo que ofrece nuestro buen Dios para nosotros. El comandante y jefe de los ejércitos de nuestra nación nos lo ha dado todo a nuestra disposición. Lo ha puesto todo bajo nuestras manos. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere recordar una vez más y varias veces es que debemos estar firmes. Debemos estar firmes. Nos va a recordar 3 veces en 3 versículos nada más. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El creyente, el Hijo de Dios, debe estar firme, es decir, debe estar en pie al final de cada pelea, al final de cada batalla que éste está dando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. El ideal para el creyente es que pueda estar firme cuando esta guerra o cuando esta pelea termine o cuando esté enfrentando esta pelea. Firmes, ¿se acuerda? Cuando usted estaba en el colegio. Atención, descanso, firmes, ¿verdad? Y eso es también lo que el apóstol Pablo está dando aquí. Como un general, como un comandante dando las órdenes a los soldados. Todos somos soldados aquí. Y nos está recordando cuál debe ser nuestra postura durante la pelea. Y él no está diciendo, si quieren estén firmes. No, firmes. Firmes. Eso debe ser la postura. En la guerra no hay voz de cariño. Firmes. No. En la guerra, mis hermanos, rugen. En la guerra el soldado, el comandante debe rugir, el capitán debe rugir. Hermoso, porque veo a nuestro Señor Jesús como el león de la tribu de Judá. Es el león que ruge, es el león que se para delante de todos. Y allí está mostrando la autoridad que tiene. Es un león para los hipócritas, es un león para los orgullosos, pero a la misma vez es un cordero para los mansos y humildes. Qué hermosa imagen que podemos encontrar en nuestro Señor Jesús. Eso es como debemos estar. Ya los desperté un poquito. Ese es el llamado que nos hace nuestro Señor a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis hermanos, aparte de esta postura que debemos de estar durante o después de la pelea, es para que justamente debemos de vestirnos de esta armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es para que usted y yo estemos completamente usando esta armadura que nuestro Señor ha puesto a nuestra disposición. ¿Y cuáles son? Justamente el apóstol Pablo va a empezar mostrándonos las vestimentas, las herramientas o las armas que necesita el creyente. Versículo 14, una vez más, por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí es donde entramos esta primera parte de la armadura que tiene el creyente, con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Una vez más, Pablo aquí no está observando al Capitán América. Pablo aquí no está observando a la Capitana Marvel. No. Aquí el apóstol Pablo está observando a un soldado romano, a una máquina de ganar guerras, a un hombre totalmente fuerte, seguramente al verlo imponente, seguro. Un hombre que está bien vestido. Un soldado romano no iba a la guerra para perder. Su finalidad era ganar, dar su vida por sus intereses para el cual estaba yendo. Por eso es que conquistaron grandes batallas, conquistaron todo y se merecen todo el imperio que tuvieron en su momento. Y el apóstol Pablo está mirando a este soldado a quien tenía al lado siempre durante su arresto. Y lo que Pablo observa en este soldado es un cinturón. Es un cinturón. Y lo vemos por esa frase que el apóstol Pablo utiliza aquí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta frase de ceñidos vuestros lomos es usado en varias partes de la palabra de Dios. ¿Ya? Es usado en varias partes a todo lo largo de la palabra de Dios. Sin embargo, en todas esas veces que se lo menciona se usan de diferentes maneras y sobre todo con diferentes contextos en cuanto a las personas. Normalmente su uso eran con personas campesinas, normalmente su uso era con personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros. La forma más común de ejemplificar esto que las personas es que tenían una túnica muy larga, no había pantalones,
no había jeans en ese tiempo, eran túnicas largas que se iban hasta prácticamente los talones. ¿Y qué tenían que hacer para hacer cualquier otra cosa, actividad? Era remangarse. Ir seguramente doblándolos, enrollándolos. Llegado un momento, se lo amarraban hasta la cintura con una soga o un cinturón que pudieran tener algunos. Eso les permitía el poder trabajar, si estuvieran en la agricultura, poder moverse sin ningún impedimento, cargar cosas y demás. Hacer todo esto, tener la facilidad del movimiento. Esto era parte de lo que entendemos con ceñir los lomos. Recoger tu túnica, amarrártelo para que puedas hacer algo. Para que puedas trabajar sin ningún problema. ¿Verdad? Obviamente, una túnica que llega hasta los tobillos y te piden cargar cosas, es imposible de poder hacerlo, imposible de poder desarrollarlo. Nada más con ver a mis hermanas, cuando vienen con vestidos largos, tienen que bajar del carro. Imagínense, tienen que levantar una pierna primero y después el otro y no sé qué otra cosa más. Se imposibilita todo, ¿verdad?, el movimiento. Ahora, imagínense incluso hasta los hombres cuando tenían que trabajar, porque era una sola forma en cómo se vestían. Eso es lo que significa entonces ceñir los lomos. Remangarse la túnica y amarrársela a la cintura con un cinturón, una cuerda, lo que tuvieran a la disposición. ¿Ya? Siempre dejaban un sobrante hasta la rodilla aproximadamente o más arriba de la rodilla, porque obviamente no va a estar todo hasta la cintura, ¿verdad? Y esto les ayudaba perfecto para sus quehaceres. Sin embargo, cuando nosotros estamos observando aquí a este soldado romano que el apóstol Pablo también está viendo, él no tenía ninguna cuerda en su cintura. Un soldado romano no improvisaba con una cuerda para amarrar su túnica o lo que tuviera. No. Este soldado tiene un cinturón. Un cinturón. Algunos historiadores comentan que este cinturón de este soldado, de los soldados, era ancho, completamente ancho, de cuero, grueso, algunos hasta con partes de metal. Su fin no solamente era el poder ajustar la armadura completamente, su fin también era proteger la parte baja del abdomen. Por eso es que tendría que ser un cinturón grueso, de cuero, con partes de metal, para que no pueda ser fácil al enemigo el poder hacer un movimiento, un corte que te liquidara la vida. Entonces este soldado seguramente tenía un cinturón muy grande y de esta manera le servía para sujetar su vestimenta y también para sujetar su espada allí. Un cinturón muy necesario para este tipo de eventos, específicamente para una guerra. La cuestión es que con muchas o pocas cosas que pudiera tener este cinturón, es que la idea que Pablo nos está diciendo es que este soldado debe estar listo para la batalla, sin ningún tipo de interrupción. Preparado para la batalla, no tiene que tener interrupciones, no tiene que tener cosas que le puedan obstruir al momento de poder pelear. Y Pablo justamente va a unir esta herramienta que tiene este soldado con algo muy necesario para la vida del creyente. El apóstol Pablo nos dice que debe también estar listo ese creyente y preparado con la verdad. Debe estar listo y preparado con la verdad. Versículo 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La pregunta es, ¿a qué verdad se está refiriendo Pablo? ¿A qué verdad se refiere el apóstol? ¿Es una verdad teórica? Sí, yo conozco que Dios es verdad. Sí, Cristo dice que Él es la verdad. ¿Es a esa verdad que se refiere el apóstol? ¿O se refiere a una verdad práctica? A una verdad en que nosotros debemos de vivir, ser veraces, ser verdaderos en todo lo que hacemos, según lo que decimos creer con nuestras bocas. Bueno, los dos. Los dos. En la carta vamos a observar las dos referencias que hace el apóstol Pablo.
Esta verdad de Dios, primeramente, observe versículo 13 del capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Capítulo 4, versículo 21 va a decir lo siguiente: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Podemos encontrar que esta verdad también se refiere a lo que es de Dios. Nuestro Dios es un Dios verdadero a quien le alabamos y todo lo que Él dice y hace es verdadero. Pero también hace referencia a una verdad práctica. Hace referencia a una verdad que debe ser día a día practicada. Por ejemplo, capítulo 4, allí mismo en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Va a seguir más adelante, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y por último, capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, a la verdad que Pablo se está refiriendo es a ambos. Esa verdad que conocemos de Dios, como esa verdad práctica que debemos de hacerlo cada día. Que debemos de vivirlo conforme a esa nueva naturaleza que tenemos, mis hermanos. Esa es la forma en cómo un cristiano debe de alistarse o prepararse para esta batalla. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que el creyente, el Hijo de Dios, que ha conocido la verdad de Dios, que conoce lo verdadero, que conoce al Dios verdadero, que profesa servir y adorar al Dios verdadero, debe ser coherente con su estilo de vida. Debe ser coherente con su estilo de vida. Coherente con las cosas que hace en su día a día. No puede ser que digamos creer en Dios. No puede ser que digamos creer en nuestro Señor Jesús como la revelación de nuestro Señor y con nuestras acciones neguemos y pisoteemos esa verdad. Con nuestro testimonio estamos diciendo todo lo contrario. El creyente, mis hermanos, no debe ser alguien que vive en la mentira. El creyente no debe ser alguien que practica la mentira. Vivir y practicar la mentira equivale a vivir en la oscuridad. Equivale a vivir en la oscuridad. Y sin embargo es de allí de donde Dios nos sacó. Es allí de donde nuestro Señor nos rescató de la oscuridad, nos sacó a la vida. Nos sacó a la luz para que podamos vivir en esta nueva condición como hijos de Dios. Debemos de desechar la mentira como el apóstol Pablo nos acaba de decir en el versículo 25. Debemos desechar toda y cada una de estas cosas. Usted y yo como hijos de Dios debemos de caracterizarnos por practicar y vivir la verdad en cualquier situación que se nos presente, mis hermanos. Sea grande o pequeña esa situación. Debemos de caracterizarnos por vivir y practicar la verdad, sin miedo, sin temor incluso a las consecuencias. Por más consecuencias que pueda haber, usted como hijo de Dios debe caracterizarse por decir y practicar la verdad. Nosotros justamente en un curso que estamos llevando con nuestros hermanos del curso de sectas, justamente les comenté una de las formas, por más sencillo hasta minúsculo que pueda parecer, mis hermanos, de formar el carácter en decir la verdad. No solamente queremos obviamente dar conocimiento, sino también parte de lo que queremos hacer en SEM es que podamos formar el carácter. Y una de estas cosas es practicar la verdad. Hay ocasiones en las cuales no nos da tiempo para poder revisar todas las tareas, para poder revisar uno por uno todo lo que hacen nuestros alumnos. Y sencillamente hago lo mismo lo que hacían mis maestros en el seminario.
Hago lo mismo que hacían mis maestros en el seminario. Específicamente hago referencia al pastor Martín. El pastor Martín, mis hermanos, nos dejaba, muy bien, para el día de mañana tienen que presentar estas 100 páginas de lectura, con resumen y todo. ¿Qué? ¿Para el día de mañana? Sí, para el día de mañana. Así está en el sílabo, lo has aceptado, ¿qué puedes hacer? Y sencillamente, como el pastor Martín obviamente no tiene también tanto tiempo de ir revisando uno por uno, ¿cuál es su forma? ¿Cuál es su método? Lo que muchos de los pastores o profesores también hacen allí. Fulano, ¿leíste? Sutano, ¿leíste? Mengano, ¿leíste? Perengano, ¿leíste? Soterengano, ¿leíste? Y así sucesivamente. Y allí es donde uno siente la presión. Y allí es donde uno, mis hermanos, se siente en esa presión de decir la verdad o no. ¿Has leído? ¿Saliste al mediodía del estudio con esa carga? ¿Te fuiste a trabajar? ¿Apenas dormiste? Pero sencillamente me está preguntando, ni me va a revisar. Sí, tengo que revisar. Tengo que decirle sí, sencillamente, para que me pueda pasar. Y allí es, mis hermanos, en donde uno siente esa presión. ¿Dice la verdad o dice la mentira? Y obviamente todos aquellos que están o ingresan en el seminario están allí para prepararse y servir al Señor. Y allí, mis hermanos, es el primer paso para formar el carácter. Allí es el primer paso para formar el carácter, por más minúsculo que sea, por más mínimo, por más pequeño que sea. Aun cuando el pastor Martín nunca más vuelva a revisarte, ni siquiera te vuelva a pedir ese resumen, hayas hecho o no. Allí está la formación del carácter. Allí es donde empieza, mis hermanos, tu formación para el ministerio. Te sientes tentado a decir la mentira. Sí lo hice, pastor. Leí 100 páginas cuando ni tu Biblia has leído seguramente. Leí las 100 páginas, leí tantas cosas. Y mis hermanos, eso es lo que justamente practicamos con nuestros hermanos en el curso. Mi hermano, ¿leíste? Mi hermana, ¿leíste? Allí es donde nosotros formamos el carácter también, mis hermanos. Y aceptamos las consecuencias de lo que venga. Y la respuesta es, ¿terminaste? Sí. ¿Terminaste? No. Pero, hermano, me falta una pregunta. No tiene nada que ver si te falta uno o dos. ¿Terminaste? ¿Sí o no? Es que estaba en el... No. ¿Terminaste o no? No. Muy bien, qué rico. Gracias, hermano. Así se responde. Es que me falta acá. Nada. ¿Sí o no? No. Muy bien. Y cualquier rato voy a revisar, por si acaso, hermano, su libro. Yo sí voy a revisar. Pero qué hermoso es poder ser parte de eso y poder también estar practicando eso en la vida de mis hermanos. Por más minúsculo, hasta pequeño, de repente creemos que no es necesario. ¿Para qué eso? Pero mis hermanos, sin lo más pequeño, en lo más minúsculo, estamos dispuestos a decir la verdad. Créanme que cuando se sienta o se encuentre usted en una situación mucho más grande, va a poder ir practicando sin ningún problema el decir la verdad. Nuestro pastor Martín no es el único que hacía eso, también nuestro pastor Fernando. Dejándonos lecturas, dejándonos tareas, ¿sí o no? Es que estuve enfermo, casi me muero. No me interesa, ¿sí o no? Bueno, el pastor Fernando te va a hablar con más amor, obviamente, tú ya sabes eso. Pero es allí donde, mis hermanos, empezamos a formar el carácter. Es allí usted que empieza a formar su carácter. Mis hermanos, y decir la verdad y practicar la verdad se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Se aplica a cada uno de nosotros. Seas pastor o no, tu llamado es a practicar y decir la verdad. Por lo tanto, ese llamado de formar el carácter, en ser veraz, no es solamente para el pastor. Claro, un pastor, un líder debe de hacerlo. Le exigimos mucho más, pero ese estándar no es mucho más alto para ti. Ese estándar no debe ser tan alejado para ti. Debe ser lo mismo, practicar y decir la verdad.
ser veraz con tu vida, ser veraz con tus palabras. Tu llamado, mis hermanos, ese llamado que tenemos a vivir en la verdad es para cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante va a decir: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se da cuenta? Si decimos que somos hijos de Dios, debemos andar como él anduvo. Si decimos que somos hijos de nuestro buen Dios, debemos de practicar y vivir conforme a cómo él vivió y anduvo en la verdad. Mis hermanos, aún con las consecuencias que pudiera traer esto, decir la verdad, practicar la verdad, a las finales usted no sirve al hombre, usted sirve a Dios. A las finales usted no está sirviendo al ojo, como lo vimos anteriormente, allí mismo unos versos atrás. No debemos de servir al ojo, al ojo de los hombres, sino debemos de servir para nuestro Padre que nos ve, para nuestro buen Dios. Viva, mis hermanos, viva y practique la verdad. Jesús mismo nos va a decir en Juan: la verdad nos hará libres. Qué hermoso. La verdad nos hará libres. Al vivir y practicar la verdad, usted dejará de ser un esclavo de la mentira. Diga, practique la verdad. Tan hermoso es, yo puedo recordar cuántas ocasiones, incluso al intentar ahí estar esforzándome con todo, con todas mis fuerzas, mis ganas de servir al Señor. Pero se presentaban ocasiones en donde uno está bajo la presión. Pero qué hermoso es cuando nuestro Señor nos llama a esto, a vivir y practicar la verdad. Así pase todo lo que nosotros no esperamos. Cuando igual te puedan confrontar, diga la verdad, como es. Diga la verdad. Qué hermoso es también poder vivir la verdad en esos momentos cuando nos confrontan. Qué hermoso es cuando pueden venir delante de nosotros y confrontarnos, y nosotros poder exponer nuestro corazón. Es una de las maneras más claras de cómo Dios nos está mostrando su amor, el practicar y vivir en la verdad. El cinturón que Pablo nos está presentando aquí es a la misma vez la que sujeta toda la armadura de este soldado. Hace que esté todo en su lugar. Los varones, o en ocasiones también las damas, van a usar un cinturón. ¿Para qué es? ¿Para decoración? Algunos sí, definitivamente. Pero para otros como yo, para que tenga en su lugar todo lo que debe estar en su lugar. Para que no se desalinee toda nuestra vestimenta. De esa misma manera, este cinturón de este soldado, como para el creyente, mis hermanos, es una pieza clave para que sostenga no solamente nuestra armadura, sino toda nuestra vida. Practicar y vivir la verdad sujeta toda nuestra vida. Allí está la base para nuestra vida. Eres un hombre o una mujer, verás, de allí inicia todo. Si no eres un hombre o una mujer, verás, obviamente, ¿de qué sirve todo lo demás que estés mostrando? ¿De qué sirve todo lo demás que estás levantando? Tu servicio queda a un lado, desechado y tachado por la mentira. Vemos nada más nuestro Señor que nos dice: si tú estás con un hermano en pecado o algo, ve y confiésalo primero, si no, tu ofrenda no es recibida. Todo lo que puedas hacer, mis hermanos, si usted está viviendo en falsedad y en mentira, ninguna de las demás cosas tiene sentido. Ninguna de las demás cosas encuentra su orden correcto en la vida del creyente. Pero además, este cinturón, que es la pieza clave en la armadura del creyente, también sujeta algo muy importante: la espada. La espada de este soldado, una de las armaduras más importantes para este soldado. Y si no somos capaces de vivir la verdad, mucho menos vamos a ser capaces de practicar la verdad, y mucho menos vamos a ser capaces de usar esta arma. Mucho menos vamos a ser capaces
de usar esta arma que es la palabra de verdad. Versículo 17, nos saltamos un momento. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Escuche ahí, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Que es la palabra de Dios. La vida del creyente, si empieza a practicar, a vivir en la mentira, empezará a desmoronarse por cualquier otro lado, mis hermanos. No tendrá futuro, no tendrá éxito, no tendrá buenos propósitos. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que vivieron en la mentira, practicaban la mentira. ¿Y cómo les fue? Mal. Algunos se arrepintieron, son ejemplo para nosotros de cómo debemos de venir rápidamente ante Dios. Pero otros podemos ver todo lo contrario. Un ejemplo positivo para nosotros es Pedro, uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesús, el apóstol Pedro. Él negó de conocer a nuestro Señor en 3 ocasiones. Hasta la última, llegando a maldecir, maldita sea, yo no lo conozco. En 3 ocasiones, imagínense nada más. No sé quién es ese hombre. No me importa, no me interesa. Hasta que cantó el gallo. Y pudo encontrar la mirada entre su Señor, fijamente. ¡Wow! ¡Qué escena tan impactante en ese momento! Decir tus palabras, yo no le conozco, y apenas mirar, te encuentras con esos ojos ensangrentados, golpeados, pero a la misma vez diciéndote, te lo dije. No son palabras del pastor Fernando, pero se parece, te lo dije. ¿Qué hizo Pedro? Obviamente salió corriendo entre lágrimas. Y a pesar de todo eso, a pesar de haberse encontrado en esta situación, lo que este hombre hizo fue correr a Jesús después, cuando él se encuentra con él y sus demás discípulos, restaurarlo, porque tenía mucho que dar ese hombre, tenía mucho para la obra de Dios. Y lo vemos siendo usado grandemente en la primera predicación prácticamente de Pedro, convirtiéndose en miles de personas al Evangelio. Un hombre que es usado para practicar y decir la verdad, arrepintiéndose de esa situación en la que se podía encontrar, mis hermanos, es grandemente usado por Dios, restaurado por Dios. Otro personaje es un poco que nos va a llamar la atención, Ananías y Zafira. Una pareja que mintió sobre la cantidad de dinero que habían recibido y con la cantidad de dinero que ellos habían dado para la iglesia. Y por ese engaño sencillamente fueron castigados por Dios con la muerte. Cayeron muertos con su mentira, uno tras otro. Tic, tic, allí mismo. Parecía Thanos, así. Otro, Abraham, en 2 ocasiones. Abraham lo mintió sobre su relación con Sara. Mintió también con su relación con Sara, diciendo que era su hermana. ¿Para qué? Para protegerse por el miedo. Ahí está una de las razones por las cuales nosotros decimos las mentiras. Para supuestamente protegernos, pero todo lo que hacemos, mis hermanos, es empeorar o agravar las cosas. Sencillamente él puso en peligro a su esposa. Puso en peligro todo lo que venía. Además, nuestro Señor también tuvo que llamarle la atención. Otro que tenemos es Jacob. Engañó a su padre. Engañó incluso a su hermano. Un hombre experto en la mentira con la intención de poder obtener la progenitura. Obviamente Dios después también lo castigó. Este hombre fue cambiado y transformado por Dios. Dios le dejó un recuerdo muy importante cuando él tuvo ese encuentro con él. Lo dejó cojo. Pero eso fue un recuerdo que cada vez que te encuentras con este Dios grande y sublime, obviamente salimos diferentes. Jacob salió transformado de ello. Un hombre ahora poniendo su fe en Cristo. Empezó muchos años en su madurez, su transformación en su vida, pero a la misma vez su cojera era un recordatorio de su encuentro con Dios. Y un personaje que es de mis personajes muy favoritos es David.
David, mis hermanos, mintió de su relación ilícita con Betsabé por aproximadamente 1 año antes de ser confrontado por el profeta Natán. El castigo que vino con este hombre podemos encontrarlo en 2 de Samuel. Podemos encontrar cómo este hombre sencillamente también fue restaurado por Dios después de su pecado. 1 año tratando de vivir ocultando todo ello, 1 año tratando de vivir encubriendo de muchas maneras. Él pensó que ya lo había hecho. Él pensó que mandando a su primer soldado, a su soldado de confianza, allí en las primeras líneas de la batalla, cerraría la cuestión. Nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta. Murió de causas esperadas por la guerra, obviamente. Sin embargo, ninguna de nuestras cosas que podamos decir o hacer pueden pasar a escondidas de nuestro Dios. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. 1 año y un poco más después fue visitado por el profeta Natán para que sea confrontado por su pecado. Y qué hermoso, porque también lo podemos ver confrontado y arrepintiéndose de su pecado. Mis hermanos, en la palabra podemos observar ejemplos que son muy alarmantes, ejemplos que pueden ser muy, que nos van a llamar la atención, nos pueden hacer sentir muy mal. Solamente por eso es que yo quiero que entienda bien, nuestro Dios a quien nosotros servimos no es un Dios de mentira. Nuestro Dios a quien nosotros servimos no es un Dios que le gusta las cosas que se puedan pasar así por demás, a medias, por decirlo así. Es un Dios veraz, es un Dios verdadero. Y Él lo juzga todo conforme a su carácter. Y ese llamado para nosotros es igual, no es menos. Ese llamado a practicar y a vivir la verdad no es menos que le exigió a David, no es menos que se le exigió a Jacob, no es menos que se le exigió a Abraham, no es menos que se lo exige al apóstol Pablo, ni a nuestros pastores, ni a nuestros líderes. Es igual para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debemos de vestirnos de esta manera. Si usted empieza a ceder a la mentira, a practicar la mentira, o si usted empieza a ceder a practicar a la hipocresía, es decir, que usted no vive conforme a lo que dice creer, mis hermanos, no estamos siendo buenos representantes de nuestro Dios, que es un Dios verdadero, que practica, vive y es la verdad. Si usted no practica ninguna de estas cosas, todo lo demás se desarticula, todo lo demás es débil en nuestra armadura. Usted podrá usar todas las demás herramientas cuando todo esté sujeto en su lugar, en ese cinturón bien ajustado, bien cimentado en su cuerpo, y no haya de qué asustarse, no haya de qué peligrar, porque usted está preparado con la verdad, está preparado con todo esto. Porque usted sencillamente sirve y adora y pelea esta batalla por nuestro capitán, nuestro comandante y jefe, nuestro Señor Jesús. Él nos pide que vivamos conforme a ello. Pónganse de pie, por favor. Mi hermano, mi hermana, o quizás aquí hay algún amigo que nos esté visitando. De repente alguno de ustedes está diciendo, pero yo miento y no pasa nada. Soy tan experto mintiendo. Soy tan experto haciendo la jugada y no pasa nada. De repente hay niños y niñas aquí, pero yo miento a mi papá. Escúchame bien, todas esas mentiras no pasan por alto nuestro Señor. Nuestro Señor observa y ve cada una de las mentiras que dices. Escucha cada una de esas mentiras que dices. Mi hermano o amigo que nos visitas, de igual manera, nuestro Señor mira tu corazón, mira tu vida. Y Él no puede pasar por alto eso. Y si tú estás practicando y viviendo la mentira, todo lo demás en tu vida empezará a desmoronarse. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres veraces. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que practican y viven la verdad.
Que esta iglesia de Palmas Reales sea conocida como una iglesia que vive y practica la verdad. Que predica al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y a la misma vez que es coherente con su estilo de vida. Es coherente con su estilo de vida en su trabajo, en sus estudios, en su hogar, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus profesores, con sus compañeros de trabajo, en cualquier situación en la que se pueda encontrar. Señor, allí está la forma en cómo nosotros podemos seguir alabándote y sirviéndote, siendo esos soldados que tú nos llamas a ser, firmes, firmes, de pie, ante las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a usar bien esta herramienta que es la verdad. Ayúdanos, Señor mío, a sin miedo, sin temor incluso de las consecuencias, decir la verdad. La verdad nos hace libres. Tú eres la verdad y tú eres quien nos hace libres. Pero a la misma vez vivir y practicar esa verdad trae enormes bendiciones para nuestras vidas. Señor, pon esa convicción en nuestros corazones de dejar la mentira, la oscuridad, la falsedad en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, pon ese sentir en nuestros corazones de ser más frágiles ante la mentira y decir, no, no. Cuando está cercano la mentira, Señor, negarnos a ello. Poner un alto a la mentira y poder vivir y practicar la verdad. Señor, todo vendrá de acorde a cómo vivimos este primer mandato que tú nos das, a poder vivir en esto. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Señor los bendiga, hermanos.